Hola, bienvenidos. Mi nombre es Diego Pérez Salazar. El día de hoy vamos a resolver esta desigualdad para este video. En este caso tengo una desigualdad con raíces a ambos lados, lo cual la complica bastante. Entonces vamos a empezar paso por paso. Lo primero que tengo que decir o que tengo que darme cuenta es que cada una de las expresiones que están dentro con raíz, por ejemplo, 2x menos 1 dividido para, aquí le voy a poner, aquí dice menos x más 2, le voy a poner 2 menos x. Todo lo que está dentro de una raíz tiene que ser mayor o hasta igual que 0, tiene que ser positivo porque no existe la raíz de un número negativo, eso ya entra en el campo de los imaginarios. Esa es la primera condición. Y también le voy a poner aquí y, este es el conector y. Y también debe pasar que lo que está dentro de la otra raíz sea mayor o igual que 0. Por la misma razón, ¿no? De ahí también debería ocurrir que este denominador 2 menos x no pueda ser igual a 0. Ningún denominador puede ser igual a 0. Entonces x tampoco puede ser igual a 0. Estoy poniendo todas las condicionantes. Finalmente, nosotros tendríamos que decir que tengo la expresión ya propiamente dicha para resolver. Esa le voy a poner aquí. Raíz de 2x menos 1 dividido, de una vez completamos esto, dividido para 2 menos x debe ser menor o igual que la raíz de 1 sobre x. Entonces, primero voy a ir haciendo paso por paso. Vamos resolviendo primero esta de aquí. Una primera, esta de aquí. Entonces, esto es una desigualdad racional o fraccionaria. Entonces, se puede resolver a través de una tabla de signos. Hagamos la tabla de signos. Entonces, he puesto aquí la tabla para resolver esta desigualdad de aquí. Entonces voy a poner los factores, sería 2x menos 1 y 2 menos x desde menos infinito hasta más infinito. Voy a buscar cuando cada uno se hace igual a 0, cuando este se hace igual a 0 y cuando este se hace igual a 0. Ya sabemos que podemos hacerlo así, 2x menos 1 es igual a 0. Entonces 2x es igual a 1, x es igual a 1 medio. Entonces, para este se hace 0 cuando x es igual a 1 medio. Y este se hace 0 cuando x es igual a 2, que se puede hacer también mentalmente. Entonces, lo pongo en orden creciente. Primero era en 1 medio, después irá el 2, y entonces ahora voy a poner cuando es abierto y cuando es cerrado. Como aquí dice mayor o igual, esto es cerrado. Pero todo denominador siempre es abierto. Entonces, esto quedaría cerrado. Y este de acá quedaría abierto. Acá el 2x tiene signo positivo, pongo el contrario hasta que se hace 0 y cambio. Acá el x tiene signo negativo, pongo el contrario hasta que se hace 0 y cambio. Y multiplico más por menos, menos, más por más, más por menos, menos. Y entonces aquí estamos buscando los mayores o iguales que 0, que serían los positivos, lo cual ya me da el intervalo solución de la primera desigualdad que se formó aquí, ¿no? Solución 1 voy a llamarle. Los x que pertenecen al intervalo desde 1 medio cerrado hasta 2 abierto. Listo, ya tengo la solución 1. Ahora voy a hacer la solución 2. Esta expresión dice que toda esta expresión debe ser mayor o igual que 0. Lo que ya sabemos es que en el numerador, ya como es 1, tiene signo positivo. Entonces, para que sea positivo, el denominador también debería ser positivo para que sea más del numerador por más del denominador me dé más por más más.
Entonces lo que yo puedo concluir es que x debe ser mayor que 0. ¿Por qué no igual como dice aquí? Porque es denominador. Los denominadores jamás son iguales a 0. Entonces simplemente haciendo ese razonamiento yo ya obtengo directamente la respuesta a esta desigualdad acá. De ahí, estos que están aquí, estos de aquí, no tienen problemas, simplemente son expresiones que limitan, ¿no? En este caso x no puede valer 2, entonces, y x tampoco puede valer 0. Lo que nos llevaría a resolver únicamente ya la expresión propiamente dicha que me daba el ejercicio. Entonces, como ya me dieron, voy a elevar ambos miembros al cuadrado. Como lo de la derecha es mayor que lo de la izquierda o lo de la izquierda es menor que lo de la derecha, al elevarle al cuadrado no pasa nada con el sentido. Entonces aquí sería raíz con cuadrado y me quedaría 2x menos 1 sobre 2 menos x, y todo esto le voy a pasar de una vez a restar, menos 1 sobre x menor o igual a 0. Y entonces yo ya tengo expresión para poder seguir haciendo. Entonces aquí me va a quedar x por 2x menos 1 menos 1 por 2 menos x dividido para 2 menos x multiplicado por x menor o igual a 0. Ahora, ¿cómo hice esto? Simplemente se multiplica de esta forma. Esta x se multiplica por este se multiplica por este, y se multiplican los dos denominadores. Entonces, por eso pude llegar directamente a esta expresión. Entonces, una vez que estoy ahí, multiplico. Este por este me quedaría 2x al cuadrado. Este por este me quedaría menos x. Aquí todo cambia de signo, menos 2 más x. Todo esto dividido para abajo. Puedo ponerle la x primero, 2 menos x menor o igual que 0. Una vez que estoy ahí, puedo hacer términos semejantes. Esta x con esta x se va y me va a quedar 2x al cuadrado menos 2 dividido para x por 2 menos x menor o igual que 0. Entonces aquí puedo sacar factor común 2 que multiplica x al cuadrado menos 1 dividido para x por 2 menos x menor o igual que 0. Entonces, en este paréntesis de aquí, yo puedo hacer diferencia de cuadrados. Este 2 que está aquí le puedo pasar a dividir y se haría 0 sobre 2 y me va a quedar 0. Entonces, esto en definitiva me quedaría x menos 1 por x más 1 de la diferencia de cuadrados de aquí. El 2 ya pasó a dividir, como es positivo no pasa nada con el sentido, entonces va a quedar igual. Me quedaría x por 2 menos x, y esto de aquí debe ser menor o hasta igual que 0. Con eso yo ya tendría una expresión que tiene 4 términos, con lo cual puedo hacer la tabla de signos. Entonces he colocado aquí la tabla para poder hacer la tabla de signos. Voy a colocar las expresiones x menos 1, x más 1, x y 2 menos x. Y acá voy a decir que todo esto es la expresión y esa expresión tiene que ser menor o igual que 0, lo que implica que sea negativa. Ahora voy a encontrar cuando cada uno se hace 0. Aquí cuando x vale 1, aquí cuando x vale menos 1, aquí cuando x vale 0 y aquí cuando x vale 2. Entonces puedo ir colocando esos valores en la parte superior para representar la recta numérica. Primero en negativo menos 1, de ahí vendría el 0,
De ahí vendría el 1 y terminaríamos en el 2. Una vez que tenemos eso, ahora vamos a ver cuándo es abierto y cuándo es cerrado. Como aquí dice menor o hasta igual que 0, este de aquí es cerrado y este de aquí es cerrado. Pero estos de aquí son abiertos porque son denominadores. Entonces, en cada uno de estos yo voy a ir poniendo según el cruce y el signo, ¿no? Como ya le puse aquí. Aquí este es menos 1 y menos 1 sería para el x más 1 pintado. El x sería abierto en 0 y el 2 menos x sería abierto en 2. Y con eso puedo colocar los signos. Me fijo en el signo de la x, que es más. Pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Me fijo en el x, pongo, el signo es más, pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Fijo en la x, ¿qué signo tiene más? Pongo el contrario hasta que se hace 0 y de ahí cambio. Acá, ¿qué signo tiene x? Menos. Pongo el contrario hasta que se hace 0 y cambio. De ahí voy multiplicando. Menos por menos, más. Por menos, menos. Y por más, menos. Más por más, por menos, menos. Por menos, más. Más por más, más. Por menos, menos. Todo más es más. Más por más es más. Por menos, menos. Estoy buscando los menores o iguales que 0, que serían los negativos. Sería este de aquí y este de aquí. Lo cual implica que tengo 1, 2 y 3 intervalos como la solución 3. Entonces, solución 3, esta sería la solución 2, ¿no? Sería los x que pertenecen al intervalo desde menos infinito hasta menos 1, cerrado, unido con desde 0 hasta 1, cerrado, abierto, unido con desde 2 hasta infinito, abierto, abierto. Puede ir corchete al revés o paréntesis. Entonces, ahora recuerden que cada una de estas soluciones que encontramos tenían un i. Ese i significa intersección. Entonces, debo realizar las intersecciones para determinar en realidad cuál es la solución real. Entonces, vamos a ponerle aquí 0 como representante del centro, ¿no? De la recta numérica. Esta de aquí sería la recta numérica. Entonces, ¿qué valores nomás infieren aquí? Para la solución 1 dice de 1/2 a 2. Voy a hacerle así. Esa sería la solución 1, esta de aquí. Voy a hacerle de otro color y ponerle la solución 2. La solución 2 dice que va desde 0 en adelante. Desde 0, el 0 es abierto, en adelante, todos los que van aquí. Entonces yo ya tendría estos. Hasta aquí la intersección sería donde se intersecan los dos, o sea, donde se sobreponen, únicamente desde 1/2 hasta 2. Pero me olvido de la solución 3, eso también pongámosle de otro color. Entonces, la solución 3 dice que va desde menos infinito hasta menos 1. Voy a colocar aquí menos 1 y dice que viene desde menos infinito cerrado hasta menos 1. Todos estos valores. ¿Ya? De ahí dice que va desde 0 hasta 1. El 1 estaría aquí. Desde 0, que sería aquí. El 0 es cerrado. Desde 0 hasta 1, perdón, el 0 es abierto, ¿no? El 0 es abierto. Hasta 1 cerrado. Entonces tendría esta segunda parte. Finalmente desde 2 abierto hasta más infinito, que sería esta parte de acá. Entonces ya tengo mi intersección. Entonces, para poder encontrar la intersección global, yo necesito encontrar donde se sobrepongan los tres, es decir, los de los tres colores. Entonces, estábamos entre 1/2 y 2, pero con este verde únicamente se
hace una intersección entre un medio y uno. Solo ahí están las tres liñitas de los tres colores. Por ende, la solución total o solución únicamente son los x que pertenecen al intervalo desde un medio hasta acá, que es 1. El 1 cerrado y el 1 medio también cerrado. Y entonces queda resuelto nuestro ejercicio, siendo esa la solución, ¿no? Y con este tendríamos todo el gráfico y podría decir que es los x que están entre 1 y 1 medio, los dos cerrados, y entonces queda resuelto el ejercicio. Muchas gracias, no te olvides de poner tu buen like, suscribirte y seguirnos en redes sociales.